El mundo del arte, oficio o profesionalismo, así es como hemos querido llamar a nuestro diálogo de hoy, para el cual invitamos a la violinista e intérprete Wendy Oms, a la doctora en Ciencias del Arte Lilian Chacón, profesora de danza de Lisa y decana de su facultad, y a Jaycee Surbiaur, actriz. Bienvenidas las tres al Triángulo de la Confianza para hablar de arte. La bienvenida al Triángulo de la Confianza. El tema de hoy es el mundo del arte, oficio o profesión. Tengo estas tres hermosísimas damas, que además amigas y profesionales, que nos acompañan para hablar de este tema, ¿no? Eh, Teatro, cine, drama, danza, música, fíjense bien. Me faltan unas cuantas musas, pero por lo menos tengo a tres muy importantes. ¿Cómo influye el arte en nuestras vidas, en la sociedad? Aquí no se pide la palabra, Jaycee, tú hablas, tú agarras y hablas. El arte yo pienso que es parte importante de la sociedad, sobre todo porque además del entretenimiento tiene un sentido sensible en cada una de las personas, ¿no? De general. El arte está en todas partes, entonces es complicado sacarlo de un tema social o de un tema de cualquier tipo. Entonces influye. En mi caso es la profesión y en el caso de todas las que estamos aquí somos artistas, entonces yo creo que eso es gran parte de quienes somos como personas todos los días. Sí. Para mí es como un sentido de la vida, ¿sabes? Sí comemos, respiramos, caminamos, hacemos cosas para ganar dinero, digamos, para sobrevivir, pero después de que tenemos todas esas necesidades cubiertas, como que, ¿para qué más estamos vivos, no? Hay algo que nos permite expresarnos o que nos permite vivir más allá de lo básico. Para mí eso es el arte. Lili. Después de estas muchachas que ven el arte desde lo social, fundamentalmente, desde la vida espiritual, como es natural, hay que pensar el arte también y sus artisticidades, los modos en que el arte se expresa en cada área de las humanidades, de la vida, pero también del propio arte. Es lo que hace que convivan técnica, oficio, que el arte florezca, que se concrete. Y me gusta decirlo en plural. ¿Cuáles son esas artisticidades a las que asistimos cuando hablamos de arte? Las que nos representamos cuando hablamos de arte. No solamente las bellas artes o no solamente aquellas artes que se consumen como espacio recreativo. Esa puesta en escena que ha sido fruto de un trabajo, de un oficio, de una labor, de una curaduría. O sea, el término arte en sí solo, las muchachas lo hablaban desde lo social, pero es muy amplio. Podríamos estar hablando mucho A aquí mí me sobre dio eso. mucho gusto que ustedes lo abordaran así, o sea, es un problema radical, pero ahora voy a hacer una pregunta a la inversa y después otra directa a ti. ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes, que son jóvenes, que tienen una carrera que ha comenzado pujante, cuándo se dieron cuenta que este iba a ser el sentido de sus vidas? ¿En qué momento? Uno puede estar estudiando una carrera y decir, bueno, mira, no quiero o me voy a hacer otra cosa. La vida cambia mucho. En mi caso es que no sé ni cómo decirte. Nosotros en la música, cuando tienes una carrera académica y empiezas desde tan temprano, en mi caso que es una carrera larga de violín, yo empecé a estudiar a los 8 años. Wendy es violinista y Sí. canta. Para mí eso yo lo tenía muy claro. Yo siempre quise ser artista. Yo cantaba, yo bailaba, yo hacía muchas Eras la de la cosas. fiesta, la que Sí, sí, sí. salía Yo era la a niña. cantar, la niña de la fiesta. Lleva a tu niña para que cante algo. Esa era yo. Y desde niña mi mamá siempre me dijo, si vas a hacer esto, cuando yo entré en la escuela de música recuerdo que me dijo, primero, si vas a cantar tienes que aprender a tocar un instrumento. Ahí entra la profesión. Sí. O sea, no solo el oficio no es algo que te queda bien, no, vamos a pulir eso y además desarrolla otras habilidades. Y después, tú entraste y gracias a que entraste tú, otro niño no entró.
así que tienes que tomarte Tienes que esto en hacerlo serio. muy bien. Entonces, para mí, aunque siempre tenía la opción de hacer otra cosa en la vida, de a lo mejor después de graduarme no dedicarme a la música, para mí era una cosa como muy seria desde que mi mamá me dijo eso, desde que en mi casa, además, vengo, no sé, mi hermana es pianista, también estudió, empezó en la escuela de música antes que yo, su papá también, era como una, para nosotros estaba como una cosa seria, como una profesión. Si te vas a dedicar a esto, lo hazlo y hazlo bien. Y termina, aunque después no vaya a ser tu vida el arte. ¿Nunca te acudió el pensamiento, te asistió el pensamiento de hoy lo dejo? Sí, como no, muchísimas veces. Muchísimas veces te encuentras en muchas encrucijadas. Primero estás creciendo, estás desarrollando una personalidad como individuo. Y a veces, cuando eres tan chiquita, aceptas cosas que a lo mejor no tienes la magnitud de lo que son o de lo que se van a convertir. Pasa por muchos procesos de transformación, de crecimiento, y el arte es difícil, la música es difícil. Y claro que te encuentras en muchos momentos diciendo, bueno, voy a tirar la toalla, voy a dedicarme a cualquier otra cosa, pero que no sea esto. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Jaycee, A mí, en lo particular, me llama mucho la atención cómo juegan los papeles las escuelas de arte en la formación. Uno puede querer ser artista o tener la aspiración para ser artista, pero ya estudiarlo es complicado. Hay quien es aficionado y eso es genial, y hay quien lo logra ejercer. Entonces, el ingreso a las escuelas de arte es súper complicado. En mi caso, yo pasé bastante trabajo para ingresar a las escuelas de arte. Y cuando al fin lo logré, o sea, yo empecé por una carrera pedagógica y en quinto año hice cambio a Lisa empezar desde primero en curso diurno. Es decir, lo tenía más o que sea claro. que borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. 5 años de mi vida que claramente tuve una enseñanza, una formación, no específicamente actoral, pero bueno, me sirvió, Cultural, claro. por supuesto. Y entonces comenzar de cero era como decir, ok, yo estoy segura que esto es lo que yo quiero. Y eso siempre se tiene claro y sobre todo el artista lo tiene como que muy en dirección. ¿Cuándo es al revés, Lili? ¿Cuándo ustedes como profesores, tú formas a personas que van a ser artistas? ¿Cuándo te das cuenta que aquel o aquella van a ser buenos de verdad? ¿Hay alguna entrega especial? ¿Hay algún momento especial? Estoy revelando la cocina del profe, o sea, la visión interna del profe. ¿Cuándo te das cuenta que esa chiquilla va a ser genial? El no sé qué. Cuando la técnica que se va aprendiendo y se va aprendiendo comienza a generarse de una manera creativa, porque la interpretación creativa es lo que marca esos momentos de inflexión del estudiante, del artista en formación. Es ese momento que él, aunque la clase sea técnica, siempre le pone algo más que tiene que ver con las corporalidades, con los sentimientos, con la cultura, porque ahí se unen varias cosas. Esa cultura que va adquiriendo también el estudiante, pues le permite ir desarrollando a nivel interpretativo otras cosas. Y ese es el momento. De hecho, a veces hay como un viejo adagio que dicen, estos alumnos son de clase y estos alumnos son de escena. Porque hay estudiantes que son altamente técnicos en la clase, Sí. ya que todo les sale perfecto en clase. Cuando se paran frente al público, se tambalean. Y hay otros que son un desastre en la clase, que tú tienes que estar constantemente atendiendo, pero quizás son el espectáculo. Esos son los más creativos, esos son los que van adelante y son el espectáculo. Mira eso, sabia confesión de una gran profesora. Vamos a hacer una pausa. Tú sabes que a esto le dicen mucho el programa del incienso y nosotros nos lo dejamos decir, así que voy a encender el incienso. Estamos en el Triángulo de la Confianza, año 19 del Triángulo de la Confianza. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos en el Triángulo de la Confianza, hoy por supuesto hablando del arte, el mundo del arte, oficio o profesión. ¿Dónde empieza la profesión y dónde empieza el oficio? Tal vez una solape a la otra, tal vez uno tiene que salir a escena sin ninguna de las dos dotes que has mencionado anteriormente, es decir, estoy hoy que ni para los perros pero tengo que salir a escena. ¿Qué me respalda para hacerlo?
y que no. Mira, yo creo que eso es una pregunta que tiene un grado alto de ambigüedad, porque no puedes Como la decir, vida, como la como vida, la vida misma. porque no puedes decir que hasta aquí hay un oficio y hasta aquí hay un artista, hay un profesional. Si bien el oficio, como te decía ahorita, es el dominio de la técnica, es donde se pone en juego lo aprendido, lo cultural, pues ese oficio es lo que te va a permitir ser mejor artista, ser mejor intérprete. Y entonces no es una pregunta no es una respuesta que uno pueda decir, hasta aquí tengo el oficio dominado y hasta aquí soy artista, porque a veces también la pregunta es, ¿cuándo un oficio se ha dominado suficientemente? Por ejemplo, en el caso de la danza, yo a veces digo, ¿cuándo hay un cuerpo suficiente ante tan diversas influencias? ¿Cuándo hay un cuerpo realmente suficiente, una artisticidad suficiente para todas las maneras expresivas emergentes que hay hoy en el arte? Coincidimos hace unas semanas en un espectáculo muy interesante con ex bailarinas y bailarinas de Tropicana, que ya son sexagenarios, septuagenarios, y yo creo que lo disfrutamos muchísimo. Además, salían a bailar con una sabrosura y con un nivel de dominio de la técnica excepcionales, y habían personas muy mayores allí. Yo creo que ahí está el amor por la profesión, está el oficio y está también el arte. O sea, en esa mezcla, como tú dices, sin límites. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Dónde el oficio te salva hacer una telenovela de 100 capítulos y tener 200 llamados y contra viento y marea, sintiéndote como estés, tienes que salir y grabar? Tienes que salir y grabar y cuales quieran que fueran los recursos y requisitos de la producción. Es un tema complicado. El arte siempre tienes como algo extra que claramente si no lo tienes no brillas, por eso es arte. Pero todo eso está sustentado con una base de técnica, de habilidades, que si no tienes ese colchón, el día que no te sientas apto para actuar, o sea, no te sientas apto para sentir y tener ese tipo de sensibilidad por el día que sea, porque te levantaste de mal humor, porque tuviste un problema personal, porque tuviste X situación, lo que sale es la técnica. Y quizás la escena no brilla tanto, pero es complicado. Sobre todo una telenovela, por ejemplo, se graban alrededor de 17, 19 escenas diarias y no hay tiempo. Es una detrás de la otra, aprende el texto rápido, entra, entonces a veces llega un punto que estás totalmente agotado y tienes que seguir. Muchas veces en esa agotación salen cosas brillantes, pero otras veces estás que no puedes ni con tu alma y tienes que seguir. Y dices, ay, esa escena no quedó tan bien. Bueno, y entonces nadie se imagina lo que está detrás de eso. Y detrás de eso hay un compromiso, hay un profesionalismo, claramente, y cosas que a veces se nos van de las manos. Pero bueno, mientras haya el oficio es cuando sale entonces a reducir. Fíjate que la manera de grabar seriados es así en el mundo entero, con un poco más o menos de recursos, pero los seriados son exactamente así. En muchos lugares incluso se usan in-ears o sonoprompter Sí, no, aquí no. para dictar. Aquí no dictas, aquí tienes que aprender y aprender muy rápido. ¿Es tu caso también cuando ese oficio te salva? Ese oficio me salva incluso cuando me siento bien y tengo ganas de tocar, ¿sabes? Porque la mayoría de las veces nosotros trabajamos en vivo Claro. y nos debemos mucho a la energía que tiene el público. Y con esa energía tú la asumes para poder trabajar con eso. A veces no tienes ni necesariamente que sentirte mal, tú te encuentras con un público difícil que no te está atendiendo o que no necesariamente le gusta lo que estás haciendo. Entonces ahí es donde entra el oficio, para captar la atención de ellos sin dejar de hacer lo que tú estás haciendo, sin cambiarlo, porque tú tienes un show montado, tú tienes un repertorio. Ver cómo tú haces para que esas personas al menos se interesen un minuto por lo que tú estás haciendo. Incluso cuando las personas están interesadas, a veces te piden más, a veces te piden menos, a veces tú no siempre quieres quedarte con el mensaje musical de que tu música está linda, tú quieres llevar un mensaje más allá. Entonces ahí es donde entra el oficio que puede funcionar en este momento. Además de que tú sabes que la técnica del dedo meñique se pone así, este sonido es así, el músico, tú tienes que entrar cuando el otro diga no. ¿Qué haces con esas personas que están delante de ti? Y eso no te lo enseñan en la escuela.
Eso tú lo aprendes haciéndolo y viendo cómo los otros lo hacen y bueno, ¿qué puedo hacer yo que me funcione a mí como artista que tenga que ver con el mensaje que quiero brindar y que a la vez llegue al público y se entienda? Eso va más allá de la profesión. Entra en la esfera del no sé qué. Espérate que tengo una pregunta para ella. Cuando te enfrentas a ese público, te vas a presentar, ¿vas preparada para que te pidan menos o para que te pidan más? Depende, no siempre depende de uno. Yo trato de siempre prepararme al máximo y de que no me quede ninguna duda a mí para después no plantear dudas en el escenario, pero a veces tú tocas con un grupo y a veces no tienes 2 horas de música, por Claro, ejemplo. no eres tú sola, claro. A veces el del público te pidió un tema que tú no tienes y bueno, ¿cómo le explicas que no lo tienes? O cómo haces un pedacito, o cómo rápido te pones de acuerdo, mira, vamos a hacerlo en sol, te lo sabes, vas por ahí y... Pero todo depende de cómo tú manejas esa situación, incluso sabiéndotelo, cómo tú ves que si dentro del espectáculo eso no cabe. Entonces, ¿cómo explicas? ¿Cómo lo persuades? Mira, chico, no tengo esto, no puedo hacer esto, pero puedo hacer esto ¿Te ha otro. pasado? Mucho. ¿Y sales airosa? No siempre. No puedo ser No autosuficiente y seas tan decirte modesta, que no sí. seas tan modesta. Sales airosísima. Lo intento. Sí. Pero fíjate que ellas han puesto ejemplos diferentes. Una se refirió al arte que se cura, que se selecciona, que antes de salir a escena tú puedes seleccionar lo mejor. Sin embargo, la experiencia ay, se me olvidó tu nombre. Wendy. Wendy. Sin embargo, la experiencia de Wendy tiene que ver con el arte del convivio, que ya esas son otras relaciones en la comunicación. Y en el caso de la música, por ejemplo, el convivio sucede en diálogo con el público ahí en el momento. En el caso de las otras artes vivas, como la danza o el teatro, uno siempre está frente a las tensiones de ese convivio en donde tú solo puedes esperar aplausos Sí. o no. No. O no. Pero son experiencias diferentes dentro de Pero oficio. fíjate, no, pero ella tiene también un supuesto de cómo manejar eso. Sí, claro. Ustedes, bueno, en el caso cuando no haces teatro, cuando estás haciendo un seriado, tú también recibes esa calificación, por así decirle, del público cuando andamos por las calles, porque no andamos en una cápsula Total. y nos trasladamos de un lado a otro, uno vive con su gente y la gente te dice cosas. ¿Qué te dicen, Jaycee? De todo. Al principio fue difícil porque te das cuenta que estás expuesto. O sea, yo nunca había hecho una telenovela y creo que las redes sociales juegan un punto importante hoy en día, que hay grupos y todos de Facebook donde se comenta acerca de que quién trabaja mal, quién trabaja bien, claro, a percepción de cada cual. ¿Los lees? Al principio sí los leía y me enfermé. Mentalmente me enfermé, dije, ya no leo ni uno más. O sea, los bonitos son muy agradables realmente, pero a veces hay unos que te destruyen, o sea, te intentan destruirme mentalmente. Y dije, no, ya ni un comentario más, porque al final es percepción personal de cada cual. Nadie puede decir que alguien actúa bien o actúa mal. Lo que sí, claro, hay una mayoría que concuerda en ciertos actores y se identifican más con ciertos personajes que otros. Pero totalmente. Incluso creo que hay que tener oficio para lidiar con todo Para eso. lidiar con todo Porque es eso. complicado. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Gracias por sus cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel, donde está el Canal Habana. También sus muy bienvenidos mensajes electrónicos a esta dirección que pasa por el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando hoy en el Triángulo de la Confianza sobre el mundo del arte, oficio o profesión. Desde sus quehaceres como profesora, formadora en ese gran mundo que es la danza, desde la música y desde la actuación, cuando hay un momento cúlmine, ¿cómo estoy? Cuando hay un momento cúlmine, sí tenía que ponerme a la altura, porque cuando hay un momento cúlmine y que no damos más, que sucede, te cansaste, vas por el capítulo 40 y tanto y llevas tantos llamados y la vida fuera de la escena no te acompaña igual por todas las razones que tenemos con lo que está ocurriendo. En tu caso igual estás en medio del concierto. ¿Qué viene a las cabezas de ustedes? ¿Qué viene a la mente para seguir adelante? Uf, mío.
hay que seguir montando la atención del espectador. Jaycee dijo, no, hay que seguir. Hay que seguir. Pero ¿de dónde sale ese extra? Ese extra sale del entrenamiento diario, de cómo se ha modelado por detrás la presencia escénica. Cuánto ha sido el entrenamiento, cuán grande, cuán generoso. En cada una de las artes hay siempre ese entrenamiento que modela la presencia para lo que se va a hacer, incluidos nosotros los maestros, que constantemente tenemos que reinventarnos para que esos artistas en formación como que no se aburran, es ponerlos a ellos siempre en situación de necesidad creativa. Y yo creo que nosotros los artistas siempre estamos en situación de necesidad creativa y se saca. Mira, hay una cosa que también, además del hazlo con amor, que ahí está también la escuela, porque a veces no tienes emociones, ya físicamente no te queda fuerza. Y hay recursos técnicos, actorales o interpretativos. No sé, por ejemplo, yo te puedo decir que para generar alegría y exaltación, el sonido más brillante, incluso si puedo subir algo imperceptible a la afinación para que quede como más exaltado. La velocidad, son cosas que ya son hasta mecánicas, podría decirse, que te ayudan a recrear un estado, aunque no sea lo mismo que cuando tú también estás en ese mood. Claro. O lo contrario, cuando quieres reflejar tristeza, hay cierto color que puedes buscar, cierto sonido que persigues para que sea más dulce, más quedo, la mano un poquito baja, el vibrato, qué sé yo. Son cosas que son ya técnicas. Técnicas. Que te lo da el saber. Y el amor, que si te queda energía y bueno, puedes soltar un poco más, pero a veces de verdad que no tenemos de dónde sacar. Literal. Sí, yo siempre tengo que sacar. Sí, hay momentos en los que, claro, el actor es más complejo, yo pienso aún, porque tienes no tienes herramientas, no tengo un instrumento, todo es tu mente, tu cuerpo, tus propias emociones. Entonces tú dices, ok, esto no está saliendo como yo esperaba, pero sí hay recursos técnicos que es cierto, que tú misma te vas como infligiendo cosas y vas teniendo resultados, no simplemente memoria emotiva. Estamos hablando de ejercicios de respiración que te llegan a un estado, cosas así que son las que realmente llegan al resultado que tú quieres. Te llevan a ese Exacto, resultado. no siempre es como tal cual dice la escuela, tal cual dice Stanislavski, no es así. Y sobre todo que cada actor es un mundo, hablando por esa parte. Y por otro lado, cuando ya piensas que no puedes más, sientes el compromiso que tienes con el público y la responsabilidad de encarnar un personaje que puede ser cualquiera. Que tú dices, realmente esta persona se siente identificada contigo y estás como llevando un peso, de una información, de un proceso, de una historia que puede verse reflejada en cualquiera del público. Entonces tú dices, ok, esta es mi vivencia, pero es la del personaje. Y si hay gente que pasa por esto, yo tengo que darle un respeto y tengo que darle una pleitesía a lo que se está haciendo. Y realmente es eso, compromiso propio, compromiso que tienes contigo mismo, porque ha sido tu sueño, porque es eso extra del arte que nace contigo, que no es oficio. Y por otro lado, compromiso con todas las personas que van a ver el resultado. La profe Lilian hablaba de situación creativa. ¿En cuántos momentos del día cocinando, haciendo cosas muy, digamos, habituales, limpiando, planchando, lavando, no sé, las sorprenden a ustedes esas situaciones creativas? O sea, y las convierten en ángeles. ¿Cómo pasa esto en las vidas de ustedes? Como músico, en mi experiencia, yo soy una persona que está siempre tarareando y cantando. Y trato de salirme de tararear algo que me sé. Trato de crear como ejercicio para componer, por ejemplo. Eso me puede pasar en cualquier momento. Incluso yo tengo el teléfono lleno de audios de voz de cosas que me gustaron, que a lo mejor puedo usar en alguna composición, que puedo usar, no sé. Pero siempre trato, Mándame yo lo alguna hago. para ponerlo de tono, de tono en el teléfono. Pero sí. lo hago a veces hasta de ejercicio. Mucha gente me Claro. dice, ¿cómo si tú eres música no te gusta oír música? No es que no me guste oír música, es que cuando estás oyendo otra música no tienes tiempo para crear. Entonces, o para simplemente estar en silencio, ¿sabes? Del negativo sale el positivo, crear a partir de silencio. Entonces eso es una cosa que lo practico como ejercicio.
No, y que a uno le gusta escuchar sus demonios también, es decir, cómo uno ebulle por dentro, ¿no? Sí, profe, sí. Yo creo que siempre estoy escuchando mis demonios. Yo tengo un apego por mi profesión tan grande que no logro separar el momento de llegar a mi casa y aquí se terminó todo lo del diario. El día laboral, sí. Eso que a veces nos corroe, pero no importa. Yo siempre estoy en situación de endemoniamiento. Creativo. Creativo. Jason. Sí, es que es el único modo. En situaciones específicas piensas, ok, si yo fuera esto, ¿cómo reaccionaría? Entonces Claro. déjame montarme un personaje, aunque te mueras de miedo o no sepas cómo resolver lo que pasa. ¿Te gusta mirar a las personas en la calle, Sí, ver cómo se mueven? totalmente, cómo y los caminan? gestos, cómo caminan, la gestualidad, todo eso se está estudiando y sobrepiensas demasiado. A veces tienes un problema con alguien o una relación con alguien y piensas, ay, ¿cómo te reaccionaría la otra persona? Y tú dices, "Ok, pero si no, si tú eres tú, ¿por qué yo tengo que estar sobrepensándolo? Una respuesta que no me han dado todavía. Entonces esto del tiempo maquinando situaciones y es bastante complicado. ¿En qué momento descansan esos cerebros? Imagínate que nos levantamos de madrugada a escribir. El deseo creativo te despierta. Sí. ¿No te hacen un cafecito? No tomo café, imagínate cómo voy ¿En por la serio? vida, hijo. ¿Cómo puedes Terrible. vivir así? ¿Cómo puedes vivir sin un café? Yo necesito para dormir pocas horas y estoy motivada, pero muchas veces me pasa que sueño con cosas que me gustan y si espero a que amanezca se me olvidan. Entonces Claro. ahí tengo que levantarme, aunque no haga completo, no me desvele la noche entera. El duermevela es prodigioso Sí, sí. para la gestión creativa. Ahí empiezan a salir muchas soluciones. Yo a veces me voy a levantar una hora y estoy ya despierto 10 o 15 minutos antes y ahí estoy solucionando un montón de cosas. Y cuando me levanto voy al seguro. ¿Les pasa así? Sí, Estoy dando una respuesta que no debería, pero, pero yo- estoy soplando. Pero yo creo que mis momentos de descanso están Es cuando más. en los suspiros. Cuando algo sale y uno dice, ¡ah! Salió. Mira tú, ¿Eh? las tres suspiraron a la vez. Sí, porque sucede, porque aunque tú crees que duermes profundo porque estás cansado, a nivel sensorial hay unas sensaciones en el cuerpo, no sé si a ustedes les pasa, que es cuando... Y el piecito no le queda haciendo relevé por la noche en la claro, cama. claro. Entonces es cuando uno suspira y dice, ¡ay! Salió. Y entonces, sobre todo cuando detrás de una presentación, un lindo examen, hay abrazos entre los colegas, hay entrega de afectos. Se sabe cuándo fue bueno. Y entonces yo creo que esos son mis momentos de descanso. Oiga, ¿sí? No, ¿Alguna incluso pregunta? yo creo que en el momento de relajación es cuando más creatividad aparece. Claro. Cuando estás tenso, que tienes que hacer algo, es como que te bloqueas. Ahí y no. vienen las musas no te quieren erizada. Exacto, cuando las estás musas te quieren relajado. tranquila. Bueno, Es que No te creas, creo que- tenemos yo creo que eso es momentos- Sí, relativo. momentos de- Yo creo que eso es relativo, Sí. porque a veces en momentos de alta tensión que hay que buscar soluciones, la creatividad te llega así de una manera tan pragmática. Mira, es esto lo que tienes que Ya hacer. eso, a los procesos de creación habría que dedicarle otro programa. sí, Otro exacto. programa. Otro programa. Bueno, les tomo la palabra Sí. y las voy a invitar. Muchas gracias por este momento tan hermoso en el Triángulo de la Confianza, por esas sonrisas, por esa sabiduría y por esa energía. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerden bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.